Muy, pero muy buenas tardes para todos y para todas. Bienvenidos a la 11ª semana del técnico laboral por competencias en recreación y deportes, ofertado por el Politécnico Nacional de Artes y Oficios PONAO, seccional Cali y Buenaventura. Hoy con un gran invitado por primera vez en estos lares, al doctor Carlos Alejandro López, un hito porque es un hito, tenemos mucha historia, el profe Hilder tiene historias porque lo conozco Sí. presencialmente en el mundo de Sobre las todo artes tu mano, marciales, qué puño que tenés, todavía me acuerdo de lo que me diste. en el puño, en las Yo pego artes duro, pero ese marciales, pega el doble, ¿eh? Qué manito tiene, ¿eh? más o menos, no más ahí, Yo todavía la sigo entrenando, Hilde, todavía pego, ¿viste? todavía. Sistema También ruso el de doctor combate. Alfonso Barbosa Domínguez son grandes amigos, grandes, y tenemos historias casi que se nos pueden venir las lágrimas recordándolo, porque es una persona que no solamente el conocimiento, sino es gran ser humano que él es, y que él haya aceptado estar aquí. Primero agradecerle al doctor Alfonso Barbosa, que fue el que me dijo, venga, invítelo, él puede hacer parte del grupo Sport International. Le dije, bueno, hágale, si usted dice, porque para mí yo siempre al doctor Carlos Alejandro López, para mí él está en otra esfera, por allá, otra esfera de las cosas bien grandes que se hacen. Entonces, evidentemente, voy a presentarles a mis queridos estudiantes en orden de los que sé que llegaron por ahí. Mi querido patrullero de cabecera, no sé si puede arrancar ya, si puede hablar, dígame si no, llamo a otra persona. Patrullero de cabecera, Elber Valencia de Cali, Colombia. Creo que no. Pero ahorita sí vamos a ir con el orden de lista como los tengo acá. Lina Gisé Bello Suazo. Lina, tiene la palabra. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Lina Gisette Bello Suazo, instructora de recreación y campamentos del municipio del Rosal, Cundinamarca. Buenas tardes. Eso, Lindo excelente. lugar. Bienvenida, maestra, Lindo lugar. bienvenida. Lindo lugar, lindo Vamos a lugar. hacerle el llamado ahorita a nuestro siguiente estudiante, Edilberto Andrés Cruz Moreno, desde Bogotá. Maestro Buenas Edilberto tardes, tiene profe. la palabra. Buenas tardes, profe. Buenas tardes a todos. Soy Gilberto Andrés Cruz de la ciudad de Bogotá. Soy paracaidista. Hace 20 años me dedico al deporte. Muy bien, excelente, muy bien. Para atletismo hizo natación, ha hecho otros deportes, pero ahorita compite en lanzamiento. Muy Muy bien. bien. Sí, señor. Vamos con la maestra Elsie Acené Galeano Baitancur. No sé si llegó la maestra Elsie, experta en natación, maratón, educación física, bueno, muchas cosas. Maestra Ana Milena Gil Tenjo, de Bogotá. Maestra Ana Milena. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Ana Milena Giltenjo, de la ciudad de Bogotá. Soy entrenadora deportiva de patinaje de carreras desde hace ya varios años. Entreno deportistas de patín profesional y patín semi con muchas ganas de seguir aprendiendo. Ana, ¿no puedes prender tu cámara un ratito para conocerte? No, en este momentico la maestra Milena, ella, pues, Pero eso, ya, sí está voy en a, casa, maestra voy a Milena Gil. contarte por qué estoy pidiendo que abran la cámara. Es que ya me ha pasado y varias veces que voy en la calle, en un congreso, y de repente alguien dice, hey, ese es el doctor López. Y yo me devuelvo, hola, ¿qué tal? ¿Y tú quién eres? Y dicen, es que yo fui alumno suyo en un curso. ¡Ay, un curso! No Ah, lo claro. conozco. Entonces, me da mucha pena después quedar mal y no saludarlos como se merecen si me los encuentro en la calle, ¿me entiendes? Esa es la razón por la que pido. Claro que sí, Muy bien, excelente, excelente. Porque ya me ha pasado un montón de veces. Muy bien, Anderson Stewart Garajales, vamos, no sé si se encuentra. Bueno, Paola Andrea Ibargo y Mosquera, la mordió ayer un perro, eso lamentablemente ojalá no le vaya a afectar, porque ya dentro de 8 días tiene una competencia para un cupo a Mister Olimpia. Profe Luis Hernando Madroñero Rivera, tiene la palabra. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Luis Hernando Madroñero Rivera. Soy del municipio de Albán, departamento de Nariño. Y Eso veo, de Albán, ahí lo estoy viendo, esas calles las conozco.
y actualmente pues soy entrenador de patinaje de velocidad. Y aquí dispuesto a seguir aprendiendo Bueno, de... también eres tecnólogo en sistema, ¿no, maestro? Sí, también sistemas informáticos, todo lo que es reparación y mantenimientos, todo. Muy bien, qué gusto tenerlo por acá. Siguiente llamado a lista. Profe, bueno, Ana Cristina Rentería, nos estamos con ella. A ver, profe Ané Saray Saldaña Gil. Profe Ané, tiene la palabra. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Saray Saldaña, soy entrenadora de patinaje de velocidad, llevo 12 años en el deporte y con ganas de aprender mucho hoy. Bueno, hay que recordar que ella es hija de la profe Ana Milena Gil Tenjo, para que están ahí haciendo coequiperas, las dos aquí. Profe Cristian Camilo Victoria, ¿ya llegó, profe Cristian? Profe David Steven Victoria, ¿ya llegó? Profe Elber Valencia, no sé si ya llegó a su punto de trabajo. Bueno, arranquemos con los doctores, superdoctores que tenemos. Doctor Alfonso Barbosa Domínguez, por favor, regalen una presentación cortica. Doctor Alfonso, abra el micrófono. Tiene cerrado. Ya. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Alfonso Barbosa. Ya Guaguita me conoce, como le digo yo cariñosamente. Nos conocemos hace mucho tiempo y en estos momentos pues estoy aquí de asistente para aprenderle a Carlitos. Todavía te puedo jalar las orejas, chiquitico. Todavía te puedo jalar las orejas. Eso está muy bien. Realmente sí, realmente, como decía Hilder, yo a Carlos lo conozco hace muchísimo tiempo. Es un excelente profesional del área de la salud. Como persona también lo conozco, he compartido con él, he ido a la tierra de él, a Nariño, y hemos también trabajado juntos. Entonces, para mí es un honor y es un privilegio pues estar aquí, Carlitos, aprendiendo como siempre. Y bueno, bienvenido y un abrazo desde acá, desde lejos. Acuérdate de que yo nací en Quito, el lugar donde te encuentras hoy. Oh, qué bien, chévere. O sea que vos sos de la costa. De la costalera de Patusos que nos vinimos para acá. Chévere, chévere. Bueno, sigamos, doctor Ángel Gutiérrez, tiene la palabra. Ay, excelente. Muy buenas tardes, buenas noches a cada uno de ustedes. Bendecidos sean. Soy Ángel Gutiérrez, licenciado en Actividad Física y Salud Pública y especialista en ejercicio en medicina por el Colegio Americano de Medicina Deportiva. Hoy tenemos la casa sumamente llena de un conocimiento apto con un gurú como es el doctor Carlos Alejandro López, ¿verdad? Es un honor tenerlo aquí en estas filas, en el PONAO y sobre todo que se una a nosotros en el Sport International. Así que, ¿verdad? Le envío desde el norte de Michigan, apenas ¡Qué a frío que está 45. haciendo, por Dios! ¡Qué frío! Bueno, fíjense, hoy estuvo bastante bueno para lo que yo trabajo, estuvo a 42 grados Fahrenheit, o sea, que estuvo bastante cómodo el día de hoy, soleado, pero ya esperamos lluvias mañana y la nieve no ha llegado. Así que estoy luchando contra el weather para que esa nieve no caiga y no me dañe el proyecto en los últimos días, porque ya apenas estoy a 12 días de finalizar el proyecto por este año. Así que, Ya casi sí. termina el otoño y empieza el invierno full. Exactamente. Un puertorriqueño desde North Michigan le envía a todos ustedes un gran abrazo y Dios me los bendiga. Ah, y antes que todo, a los estudiantes, como siempre les menciono, tienen un gran ponente en el día de hoy. Tengan oídos atentos, mente clara y corazón abierto. Dios me los bendiga. Si Muy se bien. duermen o pestañean, se la pierden. Pilas, pues. Maestra Perla Beatriz Alatriste Ramírez desde México, tiene la palabra, maestra Perla. Hola, Perla. Hay que abrir el micrófono, maestra Perla. Pero un momentico que está abriendo el micrófono.
Ahora sí. Maestra Miguel, muy buenas tardes. Correr un poquito porque hora de activación física. Estaba yo haciendo este ejercicio y estaba yo en mi camiseta y me hizo correr rápido a levantarme para estar en la cama. Y bueno, yo estoy sintiendo que ya estoy un poquito de frío, estoy que sudando. Estaba haciendo activación física, pero muchísimas gracias por la invitación, como le comentaba hace un momento. Feliz de la vida por estar aquí con todos ustedes. Siempre que entro a las ponencias aprendo muchísimo de todos y pues espero que hoy también me lleve todo el conocimiento que estoy a punto de adquirir. Muchísimas gracias, saludos a todos de México. Maestra Perla Beatriz Alatriste Ramírez, del estado de Hidalgo, y maestra de educación física en secundaria privada y estoy en primarias. Bienvenida, qué gustazo tenerla por acá. Excelente. Bueno, Gracias. por ahí vi al grupo académico. No sé si el grupo académico nos pueda presentar qué personita está detrás del grupo académico. Yo sé que a veces viene Berardo Sánchez, a veces viene otros doctores. Usted no sé en ese sentido quién está en el grupo académico. ¿Nos podría regalar una presentacioncita, por favor? Grupo académico. No sé si puede abrir el micrófono. Bueno, hay una profe que, Zulay Maestre, desde Venezuela. Profe Zulay, puede abrir el micrófono y nos saluda, por favor. Profe Zulay. Profe Zulay, ¿está por ahí? Muy bien. Profe Rolando, no sé si tenga micrófono que se pueda presentar. Rolando Fray. Sí, acá estoy, profe. Una presentacioncita, maestro. Buenas tardes desde Santa Marta. Les saludo el licenciado Rolando. Un placer estar con todos ustedes acá. Gracias, profesor Elias. Bueno, tenemos que saber que es un monstruo del taekwondo octavo dan de la Cookie Wong, que no es cualquier cosa. El doctor Alejandro sabe que es un octavo dan de la Cookie Wong, ¿no? Señor. Bueno, ahora sí voy a presentar a nuestro gran invitado de esta tarde. De verdad que para mí, vuelvo y reitero, es todo un honor tener al maestro aquí con nosotros. Bueno, por ahí acaba de llegar, vamos a ver si la alcanzamos a ver. No sé, profe Elber, ¿estás por ahí, profe Elber Valencia? Profe, buenas tardes. Hola, Paulita. ¿Cómo Profe, estás? pues triste, es que me acaba de morder un perro, entonces él fue a comprar unas cosas y yo no voy a ver la clase porque pues estoy a una semana y me acaba de morder un perro, entonces no sé qué hacer. Él fue a comprarme unas cosas y yo voy a... Si me permite decirle lo que debe hacer, con mucho gusto, lo que tiene que Paola, hacer. tenemos un gran médico aquí que le puede decir qué es lo que tiene que hacer. Profe, cierra la reja, aprovechemos, Paola. ¿Dónde estás? El doctor, ¿Estás, ella está en Cali en este momentico y es Entonces, una no. competidora profesional en fisiculturismo. Te voy a recomendar primero, para herida de perro, lavada exhaustiva con agua y jabón, varias veces al día. Mucha agua y jabón, dentro de la herida, ¿ok? Sin miedo de meterle jabón a eso, ¿ok? Jabón líquido principalmente y más fácil. Si puedes ponerle isodine, mejor. Y después vas a comprar una crema que se llama Traumel, la venden por ejemplo en Farmatodo, de un laboratorio alemán llamado Gel, y te vas a ¿Cómo estar... se llama, profe? ¿Cómo se llama, perdón? Te lo voy a poner en el chat, se llama Traumel. Tradumedel, es que ya van a ir a la farmacia, entonces para aprovechar. Entonces, Traumel lo compras en farmacia como Farmatodo, porque no en todas las farmacias la venden. Y te vas a poner esa crema en abundante cantidad. Te vas a poner, por favor, esa crema en bastante cantidad varias veces al día. Y te va a ayudar a cicatrizar. Traumel. Ajá, Traumel de gel. Es azul con blanco. ¿Okay? Traumedel gel. Sí, exactamente. Ahora déjame ver si puedo escribirlo acá. No sé por qué el chat. Ah, ya lo puedo. Traumel. Paola, pendiente en el chat que el doctor Carlos lo va a escribir.
Ya te Estoy puse. tratando de mantener la calma porque este proceso ha sido muy largo y no quiero llorar. Claro, tienes que lavarte bien la herida y a ver, intenta que tu mente cierre la herida pronto. Es A ver, que el próximo domingo, espero Dios me ayude. ¿qué tan grande es la herida? Me metió un colmillo, sino es que como estoy músculo puro, Claro. Ya, pero entonces lava bien eso con agua y jabón. Hay que sacar todo lo que puede haber de bacterias ahí. ¿Cuándo fue la mordida? ahorita acaba de ser. Ya, entonces mete la piernita en el chorro de agua media hora, me morí. No estoy exagerando, ¿eh? Entonces, la pierna media hora, En agua y jabón para que salgan todas las bacterias. listo. Carlitos, ¿De ahí No qué se hago? puede. Y luego te pones el traumel. Listo. Me lavo con isodine, Con agua, jabón y sodine, sí, señor. listo. Mucha. Aquí Paola, lo que ¿viste esto el es nombre que ya agua, está agua, escrito en agua. el chat? Sí, señor, ya lo copié en el chat de Eso, mi cópialo. esposo para que vaya a comprar. Muchísimas gracias. Me va a escribir y va a ver que va a Quedarse tener callado. resultado. ¿Ok? Carlitos, Sí, puede ir a hacerlo mejor. Sí, dime, Alfonso. Carlitos, aplicarse una antitetánica no es recomendable Es que no puedo inyectarme ni tomar nada. por lo de la Puede tomar competencia. nada por la ¿Por lo de la competición, competencia? Alfonso. Sí, Como señor, me la- hace retener líquidos y mi competencia es de definición. Escúcheme, importante. Lavado, lavado, lavado y lavado. ¿Ok? Listo. Inmediatamente la pierna en agua media hora, mi, por favor. Ya mismo me pongo media Al hora la comienzo pierna en le agua. va a doler un poquito, le va a doler un poquito, pero así limitamos que no vaya a haber ninguna bacteria de rabia, ningún virus. Lave inmediatamente esa herida, pero ya mismo. ¿Ok? Ya mismo. Bueno, que estén bien. Hasta luego. Listo, Paola. Una Gracias, atención profe. inmediata del duro de duros. Gracias. Dios me los bendice. Muy bien. También si puedes conseguirle agua oxigenada, igual forma te va a ayudar a eliminar las bacterias. Eso, ya me Agua la fueron a oxigenada. conseguir. Puedes Sí, utilizar señor. el agua Perfecto. oxigenada Chorro mientras llega agua y, oxigenada, isodine y la gel. y agua, y agua, agua. Acuérdate que el agua hasta que la Hielo piel también ayuda también, a desinflamar. también ayuda a desinflamar. Hielo, Pero y el agua si es fría, el agua es la clave en este momento, ¿ok? y el hielo, Y hielo también, pero más agua. Acuérdate, listo, lava ya. eso, mejor dicho, como si no te hubieras metido nunca a la ducha, ¿ok? Vale, bueno, que estén bien, gracias. Muy bien. Ve, Hilder, discúlpame allí una interrupción. Es que hay una persona que se llama Brandon, que me gustaría que prendiera la cámara, porque el personaje que él es, como dice la pregunta, ¿quién es el personaje que recomendó el doctor Albán? Pues soy yo, el doctor Alfonso Barbosa, para que me conozca. Yo fui el que lo recomendé. ¿Por qué? Brandon Porque ya está lo... preguntando cuál es el personaje. Pues el personaje soy yo. Brandon Soy es yo. también. Brandon es un alumno conocido también, Alfonso. ¿Algún Brandon es problema? alumno conocido del doctor No, por eso, pero ¿algún Carlos. problema con Brandon que está preguntando que cuál es el personaje que recomendó al doctor Albán? A ver, prenda la cámara, amigo Albán. Brandon, Brandon yo tiene fui el que razón. recomendó al Alfonso es doctor un Albán. personaje. ¿Algún problema? Buenísima. ¿Algún problema? Excelente. No, es que la forma en como la forma en como lo escribe me parece a mí que es como No un pasa poquito atrasado. ¿Cuál es el personaje? Pues el personaje soy yo, Alfonso Barbosa. Y recomendé al doctor Albán. ¿Algún problema? Doctor Alfonso, ningún problema porque usted es Bueno, así es la sencillo. eminencia de todos los que estamos aquí. Es un gran, de pronto el término personaje no fue el más adecuado. Profe Brandon Albán, le pido el grande favor, sé que usted es estudiante de conocido del profe Carlos, le pido el grande favor que abra el micrófono porque si no, lamentablemente me toca que decirle sí es sí. Es Paulón. que la gente, oye, Buenas tardes. Ya, confunde las Alfonso, ahí cosas. ya vamos a escuchar a Brandon. Dale, Brandon. Hola, no me refería al doctor, me refería a que expresó que había un personaje que él recomendaba para el adulto mayor. Entonces quería leer acerca de él. Ya. Pero sí no lo Pero no de escribiste. forma despectiva, qué Te voy pena. a repetir. Me refería al doctor. Discúlpame. Ya, el doctor. Aquí no lo escribiste. No, tranquilo, Alfonso. Lo que es cuando uno a veces lee
Las cosas a veces las leemos literal. Entonces ya esta es la comprensión que profe Carlos habló de un personaje. Profe, ¿cuál es el personaje, profe Ya Carlos, lo para que podamos puse. arrancar? Sí, les recomiendo para adulto mayor el programa Bibi Fry, hecho por Níquel Izquierdo, Universidad de Pamplona. Él hizo equipo de trabajo con el que yo he hecho colaboraciones y además trabajamos con eso aquí en mi consultorio, tanto en la medición de la capacidad física del adulto mayor como en la rehabilitación. Utilizamos el concepto de Bibi Fry, que fue desarrollado en la Universidad de Pamplona, España. Muy Estuve bien, incluso ahora sí pasada. vamos a presentar la hoja de vida de nuestro gran invitado. Por favor, me informan si están viendo mi pantalla ampliada. Doctor Alfonso, ¿me ayuda? Oh, excelente, muy bien. Tenemos al médico y cirujano Carlos Alejandro López Albán. Él es egresado de la Universidad del Cauca, Colombia. Unas especialidades como para que lo vamos conociendo. Medicina del Deporte de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, Brasil. Tiene una gerencia de ONGs de la Pontificia Universidad Javeriana Cali. Magíster en Salud Pública de la Universidad del Valle Cali. Magíster en Medicinas Alternativas y Complementarias de la Universidad Nacional de Colombia. Fellows en Fisiología del Ejercicio y Metabolismo de la Universidad Indiana Bloomington, Estados Unidos. Homotoxicología y terapias antihomotóxicas de Baden-Baden, Alemania. También tiene en biopuntura, según Kerschuh, de la Baden-Baden, Alemania. Análisis espectral no lineal del Instituto de Psicofísica Aplicada de la OMSK, Rusia. También tienen láser de baja intensidad, Moscú, Rusia. Y algo muy, muy en boga, la ozonoterapia de la Pontificia Universidad Javeriana Hill Life, Cali, Colombia. Bueno, sus actividades más destacadas, porque no alcanzaríamos a escribir todo. Médico de la Federación Colombiana de Fútbol en eventos incluyendo el Campeonato Mundial de Fútbol FIFA. Contratista de la Federación Ecuatoriana de Fútbol para campeonatos mundiales FIFA. Médico de la Comisión Médica del Comité Olímpico de Colombia. Médico en Indeportes Valle del Cauca. Médico del Club Atlético Boca Juniors Cali. Contratista de la Federación Deportiva del Cotopaxi. Médico en Juegos Macabeadas. Es cinturón negro primer dan en Karate Do de la World Karate Federation o WKF. Y también hace parte de la Federación Colombiana de Karate. Instructor del Sistema Ruso de Combate, Ryakov, Moscú, Rusia, o conocido con el nombre System. Bueno, actividades académicas. Profesor de Cátedra de Medicina del Deporte de la Universidad del Valle de Colombia. Aún. Profesor de Medicina del Deporte de la Universidad Central del Valle del Cauca, Tuluá, Colombia. Aún. Tutor y revisor de tesis en programas de salud pública, educación física y rehabilitación de la Universidad del Valle. Tutor en el programa de maestría en medicina alternativa de la Universidad Nacional de Colombia. Conferencista internacional en GIL, GmbH y diplomados de homoxitología y medicina bioreguladora en dirección de investigación. Director de SOEX-IF, que es el Centro para la Investigación en Salud y Rendimiento Humano, Cali, Colombia, desde 1997, que fue creada por él. Y ORCI 000-002 1517 55 89. Bueno, este es el resumen, porque le dije al doctor, porfa, resumen, porque no alcanzamos a leer todo. De verdad que es todo un honor y un orgullo poder estar aquí. No hubiéramos pasado 3 horas y no terminamos. Entonces,
Maestro Carlos Alejandro López, el Ponado le da la bienvenida y gracias por aceptar nuestra invitación desde Gran Alfonso Barbosa Domínguez, que me dijo, Hilder, invitemos al doctor a tus clases. Y yo, ¿verdad? Él viene, le dije, sí, él viene, hágale que él viene, yo hablo con él, yo hablo con Guaguita, que yo sé que él va a venir. Y yo, oiga, honrado, doctor Carlos, usted sabe que honra su presencia en esta sala. Me debes un Bienvenido y combate. el Ponado a su casa. Me debes un combate esta. Nos vemos en el doño. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, quiero que por favor me confirme si se está viendo mi presentación. Muchas gracias. No, maestro, hay que compartirla de nuevo. Ok, no hay ningún problema, lo hago. Ok. Listo. Confírmeme si la ven, por favor. Ya, perfectamente, doctor. Muy bien, muchas gracias. Entonces, quiero mostrarles primero cuál es el camino que vamos a tomar. Esta conferencia fue planteada como la posibilidad de hacer una introducción a la medición de la capacidad física. Voy a intentar hacerla resumida y fácil, porque obviamente tiene un alto nivel de complejidad, pero vamos a intentar hacerlo lo más fácil posible. En segundo lugar, quisiera decirles que abajo de mi nombre hay un código QR que ustedes pueden fotografiar que lo lleva directamente a mi número de WhatsApp para que se puedan comunicar conmigo si necesitan en algún momento hacerlo. Entonces, aparece en todas las diapositivas, así que en cualquier momento de la conferencia pueden acceder a ese número de WhatsApp para comunicación. Muy bien, entonces empecemos este viaje, que es muy interesante porque la actividad deportiva, claro, toda actividad es mesurable, medible y tiene tecnología suficientemente de buena calidad hoy y costo efectiva para ser medida. Entonces, empecemos hablando de qué estrategia vamos a utilizar para hacer una medición, digamos, de esa capacidad física. Vamos a usar el concepto de la caja negra de la física. La caja negra es un elemento que se podría considerar termodinámicamente muerto, a no ser de que introduzcamos en él algunos elementos que hayan que se cambie el nivel de energía. La caja negra nos sirve para definir las primeras dos leyes de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica dice que la energía en el universo no se pierde, sino que se transforma. Y en segundo lugar, entonces, tenemos uno de los elementos más interesantes, que es lo que realmente medimos cuando estamos haciendo medición de la capacidad física y funcional. Creo que hay una pregunta. Bueno, esta capacidad física funcional, que es el segundo elemento de la termodinámica, que es la entropía, que podríamos ya definirla de manera simple como la capacidad que tiene de disiparse la energía dentro del universo. Esta disipación de la energía, entonces, podríamos plantearla principalmente en nuestro planeta Tierra como esa energía que proviene del Sol, esa energía en forma de rayos ultravioleta. Aunque parezca algo tonto lo que voy a decir, es muy, muy profundo al mismo tiempo, simple y profundo, porque esa luz que llega a nuestro planeta irradia directamente sobre las plantas y las plantas van convirtiendo esa energía, la van disipando, utilizando elementos que se encuentran en el planeta en componentes estructurales que son los macronutrientes. Y eso lo hace a través de un mecanismo que todos conocemos, que es la fotosíntesis. En otras palabras, la fotosíntesis permite entonces inicialmente la construcción de elementos fundamentales, como son, por ejemplo, los carbohidratos, los lípidos y las proteínas esencialmente. Luego, en la cadena alimentaria, vamos alimentando los animales pequeños, se van siendo consumidos por los más grandes y estos a su vez van siendo consumidos por los más grandes y más grandes. Y en este ciclo de la vida, la energía se dispersa y es así como al final esa transformación tan interesante de la energía solar se convierte en una medalla de oro cuando el interés ha sido realizar grandes logros deportivos. Para las personas normales es básicamente la supervivencia y la capacidad de permanecer mayor tiempo vivo en este planeta y la capacidad de reproducción. Entonces, la teoría inicial que nos puede ayudar a entender mejor esto es la teoría general de sistemas. La teoría general de sistemas utiliza el concepto de la caja negra para explicar que tenemos una primera parte
en donde podemos definir, déjenme, voy a sacar un puntero láser, aquí lo tengo, una primera forma que sería esta caja negra que nos explicaría qué es exactamente donde ocurren los procesos termodinámicos y donde ocurre obviamente esos procesos termodinámicos lo hace porque dentro de ella ocurre una serie de procesos. Entonces, lo que entra al sistema es materia, energía o información en forma de input. Los procesos transforman estas formas de input y las convierten en un exit, que también son materia, energía e información. Lo más relevante que ocurre dentro de la caja negra es precisamente la aparición de la entropía o la disipación de la energía, que normalmente se interpreta como una forma de aumento de la temperatura, debido a que gran parte de nuestros procesos biológicos son procesos de tipo exotérmico. Los invito por favor a que se toquen la piel y sientan cómo tienen temperatura. Y es precisamente este efecto termodinámico exotérmico que se manifiesta como temperatura corporal y que en el ejercicio aumenta, de modo que si pudiéramos colocarle un termómetro a un atleta en un momento dado de su actividad máxima, dentro del esófago o dentro del recto, nosotros tendríamos tranquilamente la medición de una temperatura similar a la de la fiebre de 40 grados centígrados. Entonces, la manifestación más interesante, digamos, de esa transformación y disipación de la energía es lo que hemos denominado entonces calorimetría. La forma entonces en la que vamos a medir esa forma de calor que se produce dentro de nuestro organismo es la calorimetría. Entonces, la calorimetría pretende medir, en cierta forma, el potencial de energía que entra al sistema y que también se manifiesta en términos de producción de energía. ¿Cómo podríamos entender la energía potencial? Pues la forma más interesante en la que hemos podido explicar eso es evaluando lo que ocurre, por ejemplo, en un embalse en donde, digamos, tenemos en la gráfica a la izquierda, ustedes ven un embalse con una gran cantidad de agua, por lo tanto, un alto nivel de energía potencial. ¿Por qué alto nivel de energía potencial? Porque esta agua va a descender con mucha fuerza, va a ser capaz de mover las turbinas para llenar el embalse inferior, pero en el caso del movimiento de las turbinas va a generar electricidad en gran cantidad. Por lo tanto, digamos que si el embalse está lleno, tiene un alto nivel o un alto potencial de producción de energía. Al contrario, lo que está ocurriendo en Colombia, en Ecuador, en este momento con un verano y un clima que es bastante diferente a lo que hemos vivido en otras ocasiones, el nivel, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Bogotá, el nivel de los embalses es tan pequeño que ha disminuido el potencial del agua que es capaz de producir energía en el embalse inferior. Y esta diferencia hace precisamente que en este momento en Bogotá haya racionamiento eléctrico porque no existe la suficiente cantidad de agua para producir energía eléctrica. Entonces, lo mismo sucede con los alimentos. Los alimentos, que es la materia que entra al sistema en forma de carbono, hidrógeno y oxígeno, tendrán un potencial específico de producción de energía que es mesurable y que podemos medir a través de calorimetría. Y esto es lo que estamos diciendo exactamente, que todos los elementos que produce el sol con las plantas son a partir de elementos muy básicos como son el carbono, el hidrógeno y el oxígeno, los tres muy relevantes que tienen que ver con la vida y van formando entonces la glucosa y los lípidos principalmente, en donde la única diferencia entre la glucosa o los azúcares y los lípidos está en la forma estructural en que se encuentran unidos estos elementos básicos. Para las proteínas podríamos mencionar otros elementos que son importantes como el nitrógeno y el azufre y harán parte importante también de los procesos en parte energéticos, pero sobre todo estructurales del sistema. La glucosa y los lípidos se convertirán en las fuentes principales de energía potencial para producir energía dentro del sistema. La medición de la energía humana no es nueva. Arriba ustedes están viendo una gráfica muy antigua que es de la época cercana a la Revolución Francesa en París por un investigador que fue muy interesante, que es Lavoisier. Lavoisier aquí está, si ustedes ven, tiene una bomba en la mitad y tiene conectada una persona en esa bomba
y le hace mover el pie. Y es lo que está determinando aquí es la producción de CO2 dentro del sistema. En otras palabras, está haciendo lo que soñamos hoy, que es medir la cantidad del producto, uno de los productos importantes del desecho del metabolismo, que es el CO2, para poder medir exactamente lo que ocurrió dentro del sistema en términos de utilización de los sustratos energéticos. La calorimetría, podríamos dividirla entre calorimetría directa e indirecta. La calorimetría directa sería la medición específica del calor producido. Existen modelos, como que ustedes ven en la parte de abajo. Esta es una máquina muy compleja que existe en pocos laboratorios del mundo y ha entrado en desuso, obviamente, porque no es costo efectiva. Yo conocí en Indiana una máquina de estas. En los años 90, la producción o la fabricación de una maquinaria de este tipo costaba cerca de $1 millón. Y básicamente sería la colocación de un atleta, una cámara aislada en la que se podrían controlar la entrada de oxígeno, la salida de CO2 del organismo y medir exactamente la producción de calor. Como digo, esto no es útil y por esa razón lo utilizan. Y hemos evolucionado a tecnologías cada vez más simples. Aquí vemos algo que se hacía en la época de los años 70, 80, era la recolección de los gases expirados en un saco que se llama saco de Douglas, y hemos evolucionado a elementos portátiles como el que ustedes ven aquí en este ciclista, que incluso ya tenemos maquinaria muy barata que se puede comprar por internet para poder colocar dentro de de la estructura bucal y nasal para recolectar los gases expirados con un precio muy barato, costo efectivo y con algún grado de precisión importante que ahí está cerca solamente de los $500. Con tecnologías muy laboratoriales que pueden llegar a incluso costar los $100,000. Entonces, digamos, hoy tenemos un acceso tecnológico tan interesante con 200 años de evolución histórica para poder medir la energía humana de una manera realmente simple y sobre todo costo efectiva. Entonces, la calorimetría, como hemos dicho, es la transferencia de energía. Diferenciamos entonces la calorimetría directa, en la que podemos medir directamente el calor, lo cual es poco útil y poco costo útil, y la calorimetría indirecta, en la cual yo puedo medir diferentes elementos de este mecanismo del proceso de transformación de energía. Y uno de ellos, y muy simple, son, por ejemplo, los test de campo. Los test de campo, por ejemplo, el más conocido, el test de Cooper, el test del eje, el test Pacer, cualquier tipo de test puede, digamos, medirse en gran parte la forma de medición del trabajo humano y de la calorimetría humana, porque precisamente uno de los outputs o de las salidas del sistema es el trabajo producido. Y el trabajo producido a una potencia específica. Y eso, por lo tanto, es muy simple relativamente de hacer y fácil de acceder y fácil de aplicar. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen y voy a utilizar nuevamente la estrategia de la teoría general de sistemas. Y lo primero que voy a colocar allí es un cuadro que representaría la caja negra. Esta caja negra la vamos a llenar en el centro con un núcleo y en el núcleo un material genético para identificar que es una célula. Esta célula vamos a identificarla también con otros elementos muy interesantes. Ese elemento interesante donde va a ocurrir la vía oxidativa es principalmente la mitocondria, que va a ser uno de los elementos fundamentales donde vamos a encontrar en el nivel jerárquico del sistema, a nivel en el interior de la célula, donde ocurren estos procesos energéticos. Entonces ya vamos definiendo dos lugares estratégicos o jerárquicos donde ocurre la transformación de la energía. El primero es el citoplasma de la célula y el segundo es la mitocondria. Recordemos que todo elemento que va a entrar a la vía oxidativa o en la mitocondria tiene que convertirse primero en una molécula que es muy versátil, pero que es reconocida y muy importante, que es la acetilcoenzima. Es versátil porque no solamente participa en la entrada de sustratos dentro del sistema, sino que participa en una gran cantidad de procesos metabólicos que son supernumerarios, superpuestos en el sistema, que permiten precisamente la adquisición de la energía y la vida. Entonces, el segundo input, o el input tal vez más interesante, es el oxígeno. Recordemos que el oxígeno lo respiramos
hay una fracción inspirada de oxígeno dependiendo del lugar donde nos encontremos en el planeta, según la altitud, y este oxígeno entonces entra a las células y las células lo van a consumir, y el lugar donde se va a consumir principalmente es en la vía oxidativa. Así podríamos llegar a definir que el oxígeno, para llegar a la célula y a la mitocondria donde se vaya a consumir, tiene primero que ser respirado a través del pulmón, segundo debe ser transportado a partir del sistema cardiovascular y tercero ser utilizado en la célula específicamente. Por lo tanto, yo podría medir de manera exclusiva cuál es el consumo de oxígeno dentro de un vaso sanguíneo, y a eso le hemos denominado la ecuación de Fick. La ecuación de Fick dice que el consumo de oxígeno de una célula sería equivalente al gasto cardíaco, o sea, la cantidad de sangre que pasa por aquí, por este vaso sanguíneo, multiplicado por la diferencia arteria-venosa de oxígeno. Para entenderlo mejor, voy a ponerles un ejemplo tonto, pero que es muy diciente de lo que podría estar ocurriendo. Es como si la célula tuviera aquí en su membrana un peaje que va a cobrarle oxígeno a la gran cantidad de automóviles que vienen con oxígeno, que se llaman los eritrocitos. Entonces, cuando llega a la pared de la célula, ese peaje le va a cobrar ese oxígeno, y ese oxígeno entra a la célula y va a llegar hasta el administrador, que es la mitocondria, donde lo va a utilizar en los procesos de producción de energía. Dentro de la mitocondria, en el ciclo de Krebs, se produce CO2, y el CO2 sale nuevamente de la célula y sale por esa membrana en el peaje, le entrega una de vuelta al transportador y entonces sale CO2. Y eso hace que haya una diferencia importante entre la cantidad de oxígeno antes de entrar a la célula y una cantidad de oxígeno después de pasar de la célula. Y esa es la diferencia arteriovenosa de oxígeno. La sangre que llega a la célula con mucho oxígeno la llamamos sangre arterial, mientras la sangre que sale con una buena carga de CO2 después de atravesar la célula la llamamos entonces la sangre venosa. Y entonces esta diferencia arteriovenosa de oxígeno es la relación o la diferencia entre la cantidad de oxígeno que existe en la zona venosa con respecto al oxígeno que existe en la zona arterial. Si lo multiplicamos por el flujo de carros, la cantidad de sangre que pasa por el peaje, tranquilamente tenemos entonces el concepto de consumo de oxígeno. Por otro lado, por vía digestiva empiezan a entrar nuestros sustratos. Carbohidratos, especialmente los carbohidratos, tienen una vía muy específica para ser procesados. Y esa vía, por eso tiene nombre similar a los glúcidos, se llama vía glucolítica. La vía glucolítica tiene 11 pasos, no la vamos a decir toda obviamente, pero vamos a resumir, que termina en una molécula muy importante que se llama el piruvato. El piruvato tiene que tomar una decisión muy importante aquí, o se convierte en acetil-CoA para entrar dentro de la mitocondria, o se convierte en lactato. El lactato es muy diferente al ácido láctico. ¿Qué los diferencia? La diferencia está en el número de protones o hidrógenos adheridos al lactato. Cuanto más hidrógenos tiene el lactato, entonces lo llamamos ácido láctico. La pregunta es, ¿a dónde va el ácido láctico? Pues el ácido láctico, recordemos primero esto, antes que nada, el piruvato y el lactato se producen a través de una enzima que se llama la láctico deshidrogenasa, y la láctico deshidrogenasa es una enzima reversible, o bien convierte el piruvato en lactato o el lactato en piruvato en condiciones específicas y especiales. Cuando el lactato se acumula en la célula, sale de la célula y se va exactamente difundiendo por las membranas plasmáticas, en donde existen unos transportadores para sacarlo de la célula, y esos transportadores lo llevan a la sangre, y por eso también podemos medir el ácido láctico en la sangre, y es una medida muy interesante porque la medición del lactato durante la actividad deportiva nos puede estar indicando el comportamiento tanto de la vía glucolítica como de la vía oxidativa. Entonces, este lactato, interesantemente, tendrá que ser eliminado del organismo, y lo va a hacer de una manera específica, como lo voy a mostrar más adelante, que es que el lactato y sobre todo los protones se van a convertir, al unirse al bicarbonato en ácido carbónico,
y el ácido carbónico se disuelve en dos moléculas que son el CO2 y el agua, y así lo vamos a botar también por la vía respiratoria. O sea que ya encontramos una primera forma de eliminación del exceso de ácido producido durante el ejercicio, que es a través de la respiración, aumentando la producción de dióxido de carbono, que lo eliminamos en cada respiración. Vámonos más adelante, las grasas, como son gorditas, las grasas son regordetas, entonces tienen que romperse para poder entrar dentro del sistema. Y para romperse existe un proceso que se llama la beta-oxidación, que es romper cada dos moléculas de carbono, cada molécula de grasa. Esto permite entonces que la beta-oxidación convierta esas fracciones en acetil-CoA y así pueda entrar directamente al ciclo de Krebs o adentro de la mitocondria, en donde se combinan, como vamos a ver más adelante, tanto el ciclo de Krebs como la vía de transporte de electrones para producir energía. Por otro lado, las proteínas, y no todas las proteínas, van a entrar también a ser parte de la formación de la acetil-CoA. Especialmente hablamos de la alanina, que es una aminoácido muy versátil que se puede convertir nuevamente en glucosa, en la vía gluconeogénica, y entonces es así como este aminoácido participa directamente en la producción de energía. Otros aminoácidos, como por ejemplo el glutamato, entran a ser parte en el ciclo que es del citrato, o el triptófano para ser parte del alfa-cetoglutarato, y contribuyen al movimiento de la actividad de la acción teleológica que tiene el ciclo de Krebs. Entonces, esta energía potencial, esta energía que tienen los carbohidratos, los lípidos y las proteínas, las podemos medir, claro que sí. Y normalmente son medidas que utilizamos en nutrición y para la prescripción nutricional. Hay dos medidas básicas. La una es una unidad basada en calor, que es la caloría. La caloría es la cantidad de calor necesaria para elevar en 1 grado centígrado 1 gramo de agua. Eso cuando quemamos algún alimento dentro de un calorímetro, en este caso es calorimetría directa, porque podemos quemar el alimento dentro del sistema y eso nos da una cantidad de calor. Entonces la caloría es una unidad muy similar a un metro. Entonces yo puedo medir qué cantidad de distancia. Entonces, si no es distancia, es calor, yo puedo medir como si fuese un metro la cantidad de calor o la energía potencial de un alimento. Recordemos que para los carbohidratos, la energía potencial básica son 4 calorías por cada gramo de carbohidrato quemado. Para las grasas es de 9 y para las proteínas de 5 aproximadamente en promedio. Muy bien, la otra forma de medir la energía potencial es medir el trabajo. Y si ustedes se van a una etiqueta de alimentos, lo van a encontrar tanto en la medición de energía potencial en forma de calorías y de kilojulios, que sería la otra forma, es una expresión del trabajo. Hoy no vamos a llegar totalmente a definir eso, pero sí es muy importante que lo entiendan. Recordemos también que el calor es lo que hemos estado buscando, porque la transformación de lo que está ocurriendo dentro de esta caja negra implica también una disipación de la energía, no es pérdida, es disipación de la energía en forma de calor. Esa disipación de la energía la podemos medir de dos maneras posibles. Hola Alberto, ahí acabas de llegar, buenas noches, ¿cómo estás? ¿No? Hilder, por ahí entró Alberto, perdón. Muy bien, entonces, podemos medir de dos maneras básicamente el calor, en kilocalorías también, como decimos anteriormente, o también en unidades metabólicas, que vamos a definirlo un poquito más tarde. Obviamente que el objetivo básico de que entre el nutriente por la vía glucolítica y por la vía oxidativa es la producción de un sustrato básico, que es la producción de ATP. Pero la producción de ATP no ocurre aislada de los procesos que están ocurriendo dentro de la mitocondria, que son el ciclo de Krebs y el sistema de transporte de electrones. Lo que está ocurriendo es que los componentes esenciales de los que hablamos inicialmente, que son el carbono, el hidrógeno y el oxígeno, se convierten en esenciales para la producción de energía, pero uno de ellos es el CO2 y el otro es el carbono. Pero hablemos del hidrógeno. El hidrógeno es importante porque el hidrógeno se va a combinar con el oxígeno que hemos respirado, y esa combinación hidrógeno-oxígeno nos produce esta molécula que todos conocemos, que es el agua. Recuerden que los componentes básicos son carbono, hidrógeno y oxígeno. Si le hemos quitado el hidrógeno,
lo que nos queda es CO2. Y el CO2 sale del ciclo de Krebs, mientras que el agua es un subproducto del transporte de electrones. Y en el proceso en el cual se produce agua y se produce CO2, entonces nuestro sistema es capaz de producir adenosíntrifosfato, que sería la moneda de cambio que utilizaría nuestro cuerpo para las funciones vitales. Esto es bien importante porque, digamos, es como si los carbohidratos, los lípidos y las proteínas fueran dólares, euros y yenes. Y hemos convertido a una moneda típica de nuestro país en el interior, que son los pesos, y eso sería el ATP, que es la moneda con la que trabaja nuestro sistema. Es como un intercambio de moneda para poder utilizarla como fuente de energía. Entonces, luego, la activación entonces en la producción de agua y de CO2 para producir ATP depende de esta enzima que se encuentra en las membranas mitocondriales, que es la ATP sintasa, y la ATP sintasa se activa básicamente por esa acción de, no voy a detallarla, pero sí la acción que existe entre el ciclo de Krebs y el transporte de electrones para formar agua. Lo que nos queda entonces es un indicador muy interesante, del cual vamos a hablar mucho hoy, que es el cociente respiratorio, que es la relación entre el CO2 producido, o sea, el output, dividido sobre el input, que es el oxígeno que está entrando al sistema. Este cociente respiratorio puede variar entre un valor de 0,69 hasta 1 y corresponde básicamente, como lo vamos a ver más adelante, a la estructura molecular, que es la que está suministrando la cantidad de hidrógenos para la producción de energía o ATP y la producción de agua y de CO2. Por otro lado, lo que va a ocurrir también es que se va a producir trabajo. El trabajo, por ejemplo, lo medimos, ahí puse una bicicleta muy histórica, que es la bicicleta Monarch, la primera diseñada en el Instituto Karolinska para la medición de la energía humana, pero nosotros podemos medir trabajo y potencia de diferentes maneras. El trabajo básicamente es la fuerza por la distancia, la fuerza en newtons por la distancia en metros, la equivalencia es en julios, y los julios sobre segundo, que es unidad de potencia, nos daría en vatios como unidades fundamentales para la medición de la energía humana. Entonces, lo que hacemos en una caloría indirecta puede ser, ¿qué puedo medir? Y pues veamos a ver qué podemos medir. Yo puedo medir el ropo. ¿Es posible medir el agua corporal? Sí, se puede medir, pero se requieren métodos muy sofisticados. Ok, ¿puedo medir el trabajo y la potencia? Sí, puedo medir el trabajo y la potencia. Esto es viable, es lo que hacemos en pruebas de esfuerzo, como en un ciclo ergómetro como este, o en pruebas de campo. ¿O puedo medir la cantidad de calor producida en el organismo? Sí, la puedo medir a través de manera indirecta, a través del trabajo y la potencia. Yo puedo llegar a tener estos cálculos. O puedo medir el consumo de oxígeno, cuánto oxígeno se consumió en el proceso. O mejor, mido el cociente respiratorio, que es la relación entre el CO2 producido y el oxígeno. Para eso necesito esta mascarita, que es la que aparece aquí en la figura de la niña, que me recolecta el CO2, me hace la relación con el oxígeno que he consumido, y así puedo saber qué tipo de combustible estoy utilizando dentro del sistema. Aquí está, vamos a volver a repetir un poquito para que entiendan nuevamente lo del consumo de oxígeno, porque es vital entender por qué la célula consume oxígeno, porque obviamente es allí donde va a producir energía. Pero ¿cómo se mueve ese oxígeno? Entonces es muy simple. Aquí tengo nuevamente, miren, el vaso sanguíneo. El vaso sanguíneo tiene una definición que es el gasto cardíaco, pum, igual a litros por minuto. Este oxígeno entra entonces a una velocidad, lo consume la célula, este es el pH, se produce tanto la vía glucolítica y la vía oxidativa y se produce el CO2. CO2, una parte va a depender de la producción dentro de la mitocondria y otra producción en el citoplasma producida por la vía glucolítica. O sea que las dos vías potencialmente son productoras de CO2. Y esto es bien importante porque eso hace la diferencia al final en entender cuál de los dos sustratos son los que se están suministrando en un proceso de trabajo, por ejemplo, en una prueba de esfuerzo. Así entonces la ecuación de Fick es simple. Es el consumo de oxígeno, o sea, cuánto oxígeno se come la célula, es el gasto cardíaco, o la cantidad de sangre que está pasando por este vaso, y la diferencia arteriovenosa de oxígeno. Muy bien. ¿A dónde entonces se va el CO2? Primero entendamos una cosa interesante, y es que los protones, los hidrógenos, son los que determinan la acidez en el organismo. Este ácido es tamponado
por una molécula que se llama el bicarbonato. El bicarbonato está aquí. ¿De dónde sale el bicarbonato? Miren en la parte de abajo. El bicarbonato ocurre cuando en el vaso sanguíneo hay CO2 y se mezcla con el agua. Así de simple. El agua y el CO2 forman bicarbonato. Entonces, seguramente muchos de ustedes, no sé, alguien que me levante la mano o me lo confirme, pues ya estoy muy monólogo para ver si hay alguien allá detrás de la pantalla, por favor. ¿Alguien de ustedes toma bicarbonato en ayunas o en algún momento del día, incluso con jugo de limón, para mejorar su salud? ¿Alguien lo hace? Por favor, alguien que me lo confirme. No hay nadie en la pantalla. ¿Hay alguien que lo haga? ¿Quién toma bicarbonato? Por ahí la maestra Perla Beatriz de la Triste dice que ella, la Y profe Wendy Wendy Delgado también. de Lima, Perú. Ajá. Y bueno, eso, aparecieron varios. Qué bueno, yo me sentía solo. Qué bueno que aparecieron. Por cosas del tiempo estoy yendo, pero a mí normalmente me gusta conversar mucho en las conferencias, pero les voy a dejar al final unas preguntas. Bueno, lo que quiero decir es que las voy a desilusionar. Quienes hagan esa práctica de usar el bicarbonato cuando está en exceso en el cuerpo, el riñón abre una llave y lo bota por la orina. Entonces, tomar bicarbonato extra no es suficiente. La mejor forma, escúchame bien, la mejor forma de producir bicarbonato dentro del cuerpo es tomando agua. Si usted se hidrata, la hidratación, ya solamente la hidratación tiene un efecto de tamponamiento que disminuye la acidez del cuerpo y usted mejora su condición. Por eso hidratarse es tan importante y es más interesante, más natural y más importante que estar tomando bicarbonato. Qué pena la desilusión que les acabo de pegar. Entonces no vale la pena estar tomando bicarbonato, mejor hidrátese bien. Y verá que el resultado es interesante. Muy bien. Entonces, vámonos un poco más adelante. ¿Sí? No, si hay comentarios, con mucho gusto yo los respondo. ¿Eh? No hay ningún problema. Si hay algún comentario, pueden hacerlo en el chat o pueden pedirme la manito con el micrófono y yo les doy bien, no hay ningún problema. Bueno, entonces, no hay ninguna respuesta. Bueno, entonces vamos a ver, la vía glucolítica está descrita aquí en sus 11 pasos. Aquí está arriba la entrada del azúcar a la célula, se fosforila 2 veces y aquí se forma, sí, Perla, yo te recomendaría más líquido, más agua, ¿ok? Muy bien, bueno, sigamos entonces, vamos a ver acá. Entonces yo tengo acá, con mucho gusto. Entonces, esta glucosa al fosforilarse, luego se rompe, recuerden que la glucosa es moléculas de 6 carbonos, se rompen moléculas de 3 carbonos, aunque normalmente acá se produce una pentosa, ¿la ven? Esta, que no es una hexosa, sino una pentosa, una ribosa. Y esto es, ¿cuál es la pregunta? Bueno, La pregunta dice así, profe, ¿el agua sí hidrata de acuerdo a la parte metabólica? Lo hace el claro, profe John Guevara de Popayán. claro, el hidratante, a ver, el agua tiene cero energía potencial, o sea, lo único que no tiene calorías. En eso tenemos que quedar claros, ¿no? Pero, o sea, no es una fuente energética como tal, pero obviamente ya viste que nuestro cuerpo produce agua, o sea, que el agua sí es esencial y muy importante dentro del sistema. Lo que sí es importante es que el agua, al combinarse con el CO2 que se encuentra circulando en la sangre, ya sea producido por el metabolismo o por alguna otra causa, va a generar básicamente la producción de bicarbonato, que va a producir un efecto tampón bloqueando la acidez producida dentro del cuerpo, ya sea por ejercicio, por estrés, como lo vamos a ver más adelante, y otras circunstancias que podrían aumentar el aumento del pH en el organismo. O sea que solamente la hidratación es el mejor efecto tampón protector contra la acidez. ¿Sí? Eso es lo primero. ¿Ya? Espero que haya quedado claro. Si no, con mucho Sí, gusto. sí, una pregunta, doctor. Claro, con mucho gusto. El producto que usted mencionó, que no se debe tomar, que era mejor tomar agua, dice la maestra Perla, que ella lo toma de pronto ocasionalmente para la acidez. ¿Qué tan bueno es el bicarbonato para la acidez? No lo recomiendo mucho tampoco, porque uno de los problemas importantes en el estómago es la falta de acidez. La gente interpreta y hay una interpretación de que es lo contrario, es por demasiada acidez. Y la verdad es que es lo contrario. La falta de acidez es la que provoca problemas de reflujo,
de ardor en el estómago, etcétera. Entonces, por ejemplo, usamos otros productos para mejorar la acidez del estómago, como la betaína con ácido clorhídrico, que favorecen la acidez estomacal y no lo contrario. Wendy llora, esto está bien. Toma agua mejor, por favor. Bueno, el bicarbonato es bueno para, como aclarante, como limpiador, exógeno. Entonces, es interesante, se puede dar de muchos usos, pero no lo recomiendo para el uso humano indiscriminado, porque incluso he visto pacientes con explosión del estómago y ruptura del estómago por uso de bicarbonato. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Muy bien, volvamos entonces acá. El azúcar, cuando se divide en dos, se llama ciclo de las triosas, pero se puede generar esta pentosa, que es muy importante porque esta pentosa va a un ciclo que se llama el ciclo de las pentosas fosfato para la producción de NDH, de NADH, que genera básicamente un ciclo anabolizante en el sistema. Entonces, por ejemplo, tenemos nuestra fisicoculturista, para que ella haya llegado a tener un excelente músculo, fue que en alguna condición específica que vamos a ver, estimuló esta vía de las pentosas y así como construyó músculo. Y eso es muy importante. Por eso es importante no dejar de comer carbohidratos, porque hay una tendencia, vamos a decirlo claramente, hay una tendencia en el mundo hacia las dietas cetogénicas sin carbohidratos y es un gran error, porque no comer carbohidratos hace que usted pierda la posibilidad de activar esta vía de las pentosas fosfato, que es la vía anabólica. Por eso los diabéticos, a los cuales el azúcar no entra a la célula, o personas que han hecho dieta cetogénica y siguen haciendo ejercicio de máxima intensidad, de repente pierden una gran cantidad de masa muscular y de ser muy grandotes terminan siendo unos pollitos flaquitos por un efecto catabólico tremendo provocado por inhibición de esta vía de las pentosas. Entonces, ojo, los carbohidratos no se pueden inhibir, solamente hay que saber comer la cantidad necesaria y suficiente. Y eso es uno de los motivos de una prueba de esfuerzo para saber exactamente cuál es la necesidad calórica de una persona en ejercicio. Entonces, al final, aquí tengo agrandado, abajo se produce el lactato, el piruvato primero, que se convierte en lactato con las dos vías, y el lactato en piruvato. Pero cuando el ácido se convierte en ácido láctico, rico en protones, entonces el bicarbonato ya formado en el cuerpo lo convierte en ácido carbónico, H2CO3. Este H2CO3, por la misma enzima que se llama la anhidrasa carbónica, se puede convertir en CO2 en agua. El agua se diluye obviamente en el cuerpo y el CO2 lo podemos expulsar por la vía de la respiración. Entonces, una pregunta de quiz, ya que por ahí está el doctor Alberto Perdomo, una pregunta de quiz sería: ¿el CO2 se produce en la vía glucolítica, falso o verdadero? A veces no respondo, ¿no? Interesante. ¿Y la respuesta cuál sería? ¿Quién me falso o verdadero? Nadie se atreve. Nadie se atreve, maestro. Nadie se atreve. Nadie se atreve. Bueno, no importa. Esta charla será más informativa, pero no importa. Pero es muy profunda al mismo tiempo. Aquí vemos tanto la vía glucolítica como la vía oxidativa. Y vemos el enlace de las dos. Este piruvato que se formó acá, mírenlo, se pasa acá arriba y el piruvato se convierte en acetil-CoA y es así como entra al ciclo de Krebs. Ahora, no se asuste por la cantidad de reacciones químicas que tiene el ciclo de Krebs. Es un ciclo de reacciones. Sí, es la glucolítica la que está a la izquierda de la imagen, Brad, ¿sí? Mientras que la que está a la derecha es la vía oxidativa. Entonces, en la vía oxidativa este piruvato entra y esto, digamos, no se preocupe que se convierte en citrato, aconitato, oxaloacetato, alfa-acetoglutarato, succinato, fumarato, malato y oxaloacetato. No importa, ya no importa que sean estas reacciones, lo que importa es entender qué es lo que está ocurriendo adentro. Y lo que hace el ciclo de Krebs o el ácido cítrico es quitarle el hidrógeno a esas moléculas que ya hemos consumido anteriormente y que las hemos ido rompiendo en pedacitos. O sea, esto es como un molino que va rompiendo las moléculas para robarles el hidrógeno. Y este hidrógeno se va a la vía del transporte de electrones para que allí, en el transporte de electrones, se produzca este hidrógeno unido al oxígeno, formar agua y CO2, y es en el momento producir adenosín trifosfato. ¿Ok? Entonces, esa es la teleología del sistema y así es de simple. Simplemente rompemos las moléculas para robarnos el hidrógeno para producir agua. En la producción de agua y
como residuo CO2, se activa la ATP sintasa y así es como producimos energía. Vamos un ratito a los sustratos. Entonces, volvemos nuevamente a los sustratos. Aquí repasemos toda esta vía rápidamente. Síganla mentalmente y ya se están dando cuenta dónde estamos. Perfecto, perfecto, excelente, 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 excelente. Hemos llegado a los sustratos para medir la energía potencial. Entonces yo tengo ahí unas arepas colombianas, pues, que es lo que nos gusta mucho a los colombianos. Israel, no son tortillitas, ni nachos, pero podrían ser, ¿oíste? Sí, porque era una enchiladita ahí, ¿no es cierto? Unos tacos al pastor. Pero claro, podemos medir en cualquier tipo de alimento, dependiendo de la cantidad, la energía potencial. Por eso ustedes ven aquí en esta etiqueta de un alimento como la arepa, que tiene una energía potencial de 690 kilojulios. En otra clase, con mucho gusto, yo les enseño a medir esto, ¿no? Hoy vamos a pasar derecho, o también en calorías. Lo que quiero es hacer énfasis en que son las dos medidas que pusimos inicialmente para medir la energía potencial de los sustratos. Ok, ¿alguna pregunta sobre la energía potencial, por favor? Kilocalorías y kilojulios. ¿Alguna pregunta para continuar? Bueno, entonces tenemos pruebas de laboratorio muy sofisticadas y pruebas de campo. Todas podrían llevarnos a darnos una idea de cuál es el consumo de energía humana como tal, ¿no? Entonces vamos a empezar a hablar un poquito primero del oxígeno. Y es que el oxígeno es muy interesante porque el oxígeno, para llegar desde aquí, desde donde respiramos, ¿no? Hasta las mitocondrias, tiene que pasar un montón de peajes y barreras. Miren cómo solamente la entrada del aire a la nariz y la llegada del aire oxígeno con oxígeno a los alveolos ya tiene una caída bastante grande por varias razones, que las vamos a ver desde la clase de fisiología. Pero luego vemos que las arterias, que también son muy grandes, se pierde también y se disipa ese oxígeno. Y luego tiene que atravesar las arteriolas, los capilares, la matriz extracelular, llegar al citoplasma de la célula y al final llegar a las mitocondrias. De modo que la cantidad de oxígeno que llega a una mitocondria es solamente el 5% del 21%, que es la fracción inspirada de oxígeno promedio que respiramos a nivel del mar. O sea que de 21 a 5 hay una diferencia muy grande y una caída muy importante del oxígeno que realmente llega a las células. Por eso la vida es un gran milagro. Entonces, una de las medidas más importantes o de los objetivos más importantes en una prueba de esfuerzo es medir el consumo de oxígeno. El consumo de oxígeno, entonces, fue descrito principalmente en esta gráfica por el doctor Wasserman, un fisiólogo muy interesante de rehabilitación cardíaca y pulmonar, y nos da un modelo sistémico que nos permite entender cómo se mueve el oxígeno dentro del sistema. Entonces, el consumo de oxígeno depende de estos tres engranajes principales. El primero está en el pulmón, donde primero ventilamos, o sea, llevamos aire a los pulmones, y luego se ocurre la respiración, que la respiración es el paso del oxígeno desde el alveolo a los capilares, y luego el paso del CO2 de los capilares al alveolo. Entonces, este intercambio gaseoso que ocurre dentro de los alveolos es la verdadera respiración. Cuando ya el oxígeno ha entrado en la sangre, se diluye, pero esa dilución permite precisamente que el oxígeno se suba en el metro que está dentro de la sangre, que son los glóbulos rojos. Cada glóbulo rojo es un transportador, un carro transportador que tiene unos asientos, y esos asientos son básicamente la hemoglobina, y los asientos son de hierro, en donde el hierro se une al oxígeno, y por eso la hemoglobina puede transportar el oxígeno hasta los tejidos. Obviamente la función cardíaca va a ser determinante, cardiovascular va a ser determinante, y tiene limitantes importantes para el esfuerzo, como por ejemplo, ¿no? La frecuencia cardíaca es un limitante, el tamaño del corazón, la capacidad contráctil del corazón van a ser limitantes importantes de la posibilidad de transportar esos glóbulos rojos en el sistema, y también obviamente el tamaño del sistema cardiovascular, que es enorme. Por otro lado, entonces el oxígeno ya ha llegado a las células, y entonces ya lo que hemos dicho anteriormente, las células van a utilizar el oxígeno principalmente las mitocondrias para producir ATP en mayor eficiencia que la vía glucolítica.
pero estas dos vías son las claves para mover toda la energía celular. Entonces, digamos que ya entendiendo esto, el oxígeno entra y el CO2 sale del sistema por estos tres engranajes y esto determina el concepto de consumo de oxígeno, ¿sí? ¿Alguien le queda alguna duda del concepto de consumo de oxígeno, por favor? Y con mucho gusto le ayudo a resolverlo. ¿Cómo vamos? Parece que está todo bien, o nada entendido. Israel, hazme una retroalimentación. ¿Cómo vas? ¿Cómo va el entendimiento de este proceso? El micrófono, Israel, gracias. Ya pudiste. Alberto, ¿no nos quiere retroalimentar? Perdón. Muy bien. Bueno, entonces no importa, vamos a seguir. Entonces, ya entendido esto, vamos a ponerlo en Doctor diferentes... Carlos, los micrófonos en este momento están cerrados. Ah, se ¿Ya? los... Los micrófonos los tengo cerrados porque es que a veces las personas sin darse cuenta lo abren. Ya, Entonces, entonces, por si eso alguien, están por cerrados. favor, gracias. Simplemente tenemos Brandon que dijo algo sobre glucolíptica y la maestra Perla todavía sigue un poquito triste. Bueno, mejor el agüita que el bicarbonato. Y tenemos la mano levantada del profe Israel Aviñasco de México. Voy a habilitar los micrófonos. Muchas gracias por la ayuda. Darle una bienvenida que ya llegó la doctora Glais Guerrero de Venezuela. Bienvenida. Y bueno, maestro Israel Aviña tiene la palabra. Sí, quería que él me dé una retroalimentación de cómo va. Muy bien. Bien. Muchísimas gracias, profe. Gracias, doctor. Mire, yo lo que entiendo es en ocasiones que como yo me dedico a entrenar jóvenes y niños, entonces en ocasiones no alcanza el consumo de oxígeno para hacer la actividad. Me dicen que están muy cansados. Esto pasa mucho en los jóvenes ya de 17 años, 16, pero son los que me llegan porque comienzo yo el ejercicio de forma consecutiva hacia arriba, o sea, no de golpe darles todo, no, sino que poco a poco para que exista una fisiología del cuerpo humano y se adapta al ejercicio. Sí estoy Excelente. entendiendo bien lo del consumo de oxígeno. Y también tenía una pregunta, doctor, Claro. en este aspecto. La situación es de que, ¿cómo podemos ayudar a los jóvenes a que más rápido desechen las moléculas o que no les sirve al cuerpo, producidas por el ejercicio? Lo primero, como le dije, es hidratación. Y lo segundo, voy a resumirlo muy rápido, y es que aquí en las mitocondrias se producen radicales libres que potencialmente podrían ser tóxicos, aunque quiero decir que el ejercicio es un protector contra el daño celular y especialmente contra el cáncer. Hoy hay mucha evidencia contra el cáncer con ejercicio interesante, pero el consumir antioxidantes, mucha fruta y mucha verdura, son elementos importantes para la limpieza del organismo, especialmente los vegetales de hoja verde. Pero hay que consumir vegetales y frutas de todos los colores, rojas, verdes, amarillas, blancas y moradas. Entonces, el secreto está en hacer una buena cantidad de ejercicio, pero también consumir alimentos protectores y una buena cantidad de agua. Ahí resumimos en secreto el secreto de la buena salud. ¿Ya? Muy bien, entonces continuemos. Este consumo de oxígeno yo lo puedo medir durmiendo, ¿sí? Imagínense cuando estamos en el sueño más profundo, antes de que empiece el sueño REM. El sueño REM es el sueño en donde usted empieza a mover los ojos, que es el sueño no REM, que se llama movimientos oculares rápidos. En ese momento usted empieza a soñar. Mucha gente sueña en ese momento. Y cuando usted sueña, usted libera un montón, porque para su cerebro todo eso es real, entonces usted libera un montón de hormonas, entre ellas la adrenalina. Y la adrenalina activa principalmente otras hormonas, como la hormona de crecimiento, y es el momento en que la gente crece y recupera gran parte de los tejidos dañados. Por eso es importante dormir y este paso del sueño no REM, del sueño REM al sueño no REM.
Y este paso es muy importante porque es el momento en donde el cuerpo está más y más frío. O sea, el cuerpo está en la menor temperatura posible. Y esta temperatura mínima es lo que llamamos la tasa metabólica basal, que en otras palabras sería la mínima cantidad de oxígeno que podemos consumir mientras estamos vivos. ¿Sí? A ver si alguien la pilló, ¿sí? Y cogieron la definición de tasa metabólica basal. Creo que había ahí una pregunta. Revísame, por favor, en el chat. Muchas gracias. Un momento, maestro. Gracias. ¿Calorías y kilocalorías es lo mismo, maestro? En términos de laboratorio, no, porque milicalorías es una kilocaloría, pero resulta que por esa razón en las etiquetas alimentarias se utiliza también el valor de kilojulios, porque en el argot del deporte y de argot popular, como la gente no diferencia entre calorías y kilocalorías, para el argot popular calorías y kilocalorías es lo mismo. Entonces es un factor de confusión que se volvió muy popular. Entonces, cuando usted vea la expresión en un alimento de kilocalorías o calorías, es exactamente lo mismo. En el laboratorio, cuando la medición es estricta, no es así. Sin embargo, como digo, como el término popular es las calorías o las kilocalorías, indistinto para la gente, se pueden utilizar sin ningún problema. Pero por esa misma razón, la medida de trabajo, los kilojulios, son una medida importante para determinar la energía potencial. Entonces, claro, yo puedo medir aquí en condiciones de mínimo gasto de energía, de mínimo consumo de oxígeno, el mínimo consumo de calorías o incluso la mínima cantidad de kilojulios empleados en mi organismo para producir la vida. Entonces, a eso lo llamamos la tasa metabólica basal o una unidad metabólica o un MET. Esa unidad metabólica en promedio, en términos de consumo de oxígeno, equivale a 3,5 mililitros de oxígeno que respiramos por cada kilo de peso, por cada minuto de vida, ¿no? Repíteme la pregunta que hay en el chat, Hilder, por favor. Ya se la leo, maestro. Gracias. ¿De qué depende que un deportista pueda utilizar todo su consumo máximo de oxígeno durante la competencia? Ya lo vamos O a el VO2 máximo, básicamente, maestro. Ya lo vamos a explicar. Y es que es una muy buena pregunta. Y es que quisiéramos que todos tuvieran la capacidad enorme de transportar oxígeno a las células y no ocurre así. Entonces, ahí nos lleva al siguiente nivel, que es el consumo de oxígeno no en reposo, sino en máximo ejercicio, ¿sí? En máximo ejercicio, el consumo de oxígeno en esfuerzo máximo es un determinante muy importante, no solamente de la capacidad atlética de una persona para que tenga grandes logros deportivos, sino también como riesgo de morbimortalidad aplicado en salud pública. Y esto es muy importante que lo vamos a explicar de esta manera. Por favor, miren que este sería entonces una definición importante que se llama capacidad de reserva funcional, que sería cuánto es mi capacidad de mover oxígeno en mi cuerpo y cuánto es mi consumo de oxígeno más básico, ¿no? El mínimo que puedo consumir. Esa diferencia es entonces la capacidad de reserva funcional y determina entonces mis logros deportivos y determina también mi capacidad de supervivencia en este planeta. En otras palabras, el consumo de oxígeno, al igual que la presión arterial, al igual que la frecuencia cardíaca, al igual que lo que usaban en la pandemia, el pulso oxímetro para medir cuánto oxígeno estaba unido a la hemoglobina, son signos vitales, al igual que el número de respiraciones por minuto es un signo vital. Por lo tanto, deberíamos medirle a toda la población el consumo de oxígeno, sea con una prueba directa o con una prueba indirecta. Entonces, vamos a referenciarlo desde aquí primero y luego me devuelvo. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos personajes? ¿Quién me dice, por favor? Israel, en la natación hay una particularidad y eso lo sabe muy bien el profesor Alfonso Barbosa, y es que es tal vez el único deporte no absolutamente dependiente del consumo de oxígeno. Va a depender también de la eficiencia mecánica, que sería la capacidad de trabajo sobre el consumo de oxígeno.
Entonces, si bien la capacidad física como tal es determinante en la natación, es mucho más determinante la biomecánica o la forma o la eficiencia mecánica como cuando uno se mueve en el agua, ¿no? Entonces, la natación tiene unas exclusividades que son importantes y que hay que tenerlas en cuenta en términos de desempeño total. Entonces, gracias, Betsy, por responder a la pregunta. El uno es sedentario y el otro no. Miren, aquí tengo a Nairo Quintana y acá no sé a quién tengo. No sé quién de ustedes está en esa condición, pero espero que no. Pero les voy a dar, por favor, y cojan su calculadora, les voy a dar el dato de una prueba de esfuerzo en el que se midieron la capacidad metabólica del señor Egan Bernal, no de Nairo Quintana, que está aquí, sino de Egan Bernal. Egan Bernal sacó en una prueba de esfuerzo hecha en Italia 88,8 mililitros kilogramo minuto. ¿Cuánto dijimos que era el consumo de oxígeno basal en reposo? Entonces dividen estos 88,8 mililitros entre 3,5 mililitros kilogramo minuto. ¿Cuánto les dio? A ver si coinciden conmigo, por favor. Nadie me responde. Los micrófonos están abiertos. Cualquiera que quiera responder tiene genial. la posibilidad de abrir micrófono y responde. O en el chat, no hay ningún problema. Ya encontré el chat, aquí ya lo estoy viendo, no hay problema. No, en el chat tampoco han escrito nada, maestro. A ver, ¿quién me hace la diferencia, no? Dividan 88,8, lo voy a poner acá en el chat, 88,8 dividido entre 3,5. ¿Cuánto me da? ¿Quién me da la respuesta? John Guevara, profe. 25,37. Ajá, 25 y pico, exactamente. Eso significa que un tipo como Nairo, como Egan Bernal, que son unas máquinas biológicas, son capaces de subir 25,37 veces la cantidad de calor que producen en reposo. Esto es hermosísimo, 25,37 veces. Es enorme la capacidad de un atleta de producir calor, de consumir oxígeno, de producir energía o de gastar energía. Diferente a una persona que su capacidad máxima en esfuerzo máximo puede llegar a ser de 6 meses. ¿Por qué es tan relevante eso? No solamente desde el punto de vista atlético, pues ya lo vemos desde el punto de vista atlético, que un atleta que tenga mayor capacidad biológica de transportar oxígeno tendrá ventaja sobre un atleta que no tiene esa capacidad. Les voy a dar otro ejemplo. Siendo yo médico del Comité Olímpico, tengo encargado y sí, él sí tiene razón en una cosa, el consumo máximo de oxígeno, él sí pregunta si tiene que ver con la contracción muscular. Claro que sí, el consumo máximo de oxígeno ocurre cuando la mayor cantidad de la masa muscular se encuentra en movimiento. Esto es una definición muy importante, si no, no es máximo. O sea, tiene esa condición de que tiene que hacer. Y aquí viene la segunda respuesta que me la están preguntando. Aquí Israel pregunta, entonces, ¿el atleta nace o se hace? Bueno, los estudios en genética muestran que el 50% del atleta nace y el segundo otro 50% se hace por estímulo. O sea que todos nosotros tenemos un potencial y ese potencial es 50% y ese potencial depende mucho de la estructura de las mitocondrias que es heredada principalmente de las mamitas, no de los papitos. Entonces, eso es interesante. En parte, ¿no? En parte porque es un fenómeno que todavía está en estudio, pero suele ser interesante. Entonces, sí, el atleta puede nacer o hacerse. Miren lo que me pasa. Entonces, estoy yo como médico del Comité Olímpico, estoy revisando los atletas del Valle, hacemos un análisis sistemático de ellos y de repente llega la niña Rentería de lucha libre. Y cuando le hago la prueba de esfuerzo, me da una capacidad en consumo de oxígeno enorme, que superó los 20 METs. Por favor, multipliquen para pasarlo a consumo de oxígeno. 20 por 3,5. ¿Cuánto les dio? A ver, ¿quién me dice? 20 por 3,5. ¿Cuánto les dio? Y eso para una muchacha de esas 70 mililitros por minuto es enorme, porque normalmente el consumo de oxígeno en la lucha máximo es de 13 unidades metabólicas. Ella tenía 20, estaba sobrada. Entonces, claro, ya sabía yo que en ese momento que yo determino ese consumo de oxígeno tan excepcional, sé que tenemos posibilidad de medalla olímpica. Entonces llamo al entrenador y le pregunto,
¿Usted sabe lo que tiene entre manos? Y me dice, sí. ¿Usted sabe que tiene posibilidad de medalla olímpica? Me dijo, sí, doctor, ¿usted me cree? Sí, yo le estoy creyendo. Esta niña tiene un potencial enorme, pero debe pensar en la estrategia. Como ella tiene un consumo de oxígeno muy alto, tiene que intentar fatigar a las otras atletas, sostenida y al final rematarlas. La buena noticia es que le voy a decir lo siguiente, como ella tiene esta capacidad, voy a cancelar toda la consulta y eso hice. Doctor, es que tiene 30 pacientes atrás, no me importa, cancelen todo. Cancelen porque esta niña es muy importante. Se canceló la consulta, los aplazamos otro día y me quedé con ella. Niña, ¿qué le pasa? ¿Qué le duele? No, que me duele la espalda, que me... Ok, alineación y balanceo total. ¿Y cuándo sale el viaje? En 3 días a la Olimpiada. Muy bien, listo, ya quedó lista. Coma un poco más de verdura, haga esta estrategia alimentaria y recuerde la estrategia. Sosténgase y al final la remata, porque usted tiene la capacidad de soportar eso por su consumo máximo de oxígeno. La buena noticia es que, claro, la predicción que hicimos en el laboratorio se volvió real al recibir la medalla olímpica. Entonces, el consumo de oxígeno es un predictor muy importante del desempeño atlético, pero también del riesgo de mortalidad de las personas. Y esto es lo que llamamos entonces capacidad de reserva funcional. Miren ustedes aquí esta gráfica que es muy importante, escrita por Butz y colaboradores, en donde muestra en el eje de las X, en la abscisa, muestra la capacidad metabólica de las personas y en el eje Y el riesgo relativo de mortalidad. Miren ustedes entonces que la capacidad mínima, digamos, o la capacidad en la cual no hay riesgo de mortalidad, con mínimo riesgo de mortalidad, está por encima de los 9.5 unidades metabólicas. O sea que por encima de esa capacidad, cualquier persona que logre este valor va a tener el riesgo normal de estar vivo, que es el 28%, por estar vivo de morir. Pero si la capacidad metabólica está disminuida, entonces el riesgo de mortalidad empieza a aumentar. Cuando más disminuida la capacidad metabólica, mayor es el riesgo de mortalidad. Eso yo lo hago de rutina en mi consultorio y es una medida que hago para cirujanos. Los cirujanos van a llevar a los pacientes a grandes cirugías y entonces medimos este consumo de oxígeno y si el consumo de oxígeno es equivalente a 4 unidades metabólicas, no se opera el paciente, porque 4 unidades metabólicas implica un riesgo de mortalidad que va entre el 85% y el 100% de riesgo de mortalidad periquirúrgica. Doctor Carlos Alejandro López, nos Sí, quedan por favor. exactamente 15 minutos, doctor. Y ni empezamos siquiera, pero bueno, sigamos adelante. Entonces vamos a adelantar esto. La medición de esta capacidad física va a depender también en el transcurso de la vida y tenemos entonces la capacidad de la vida al comienzo de la vida o al final de la vida y tiene 2 caminos, uno muy alto, de alta capacidad y uno de baja capacidad. Los que tienen baja capacidad metabólica pueden morir más tempranamente y por eso es tan importante medir la capacidad humana. Nosotros podemos predecir la capacidad de respuesta humana a través de la famosa fórmula de Carbone en 220 menos la edad. Es un indicador que nos lleva a entender básicamente si hemos logrado la máxima eficiencia en el transporte de sustratos y de energía en el sistema. Entonces recordemos 2 cosas importantes. Las grasas entran por vía de beta-oxidación hacia parte de acetil-CoA y entra al ciclo de Krebs, mientras que los carbohidratos lo hacen a través del piruvato. ¿Cuál es la diferencia entre la vía glucolítica y la oxidativa? Ya sabemos que por la vía del ácido cítrico se produce mayor cantidad de ATP que por la vía de los carbohidratos al formar piruvato. La diferencia es 38 versus 4, menos 2 que se gastan al final, siguen siendo netos 36 ATP versus 2 ATP en la vía glucolítica. Pero, ¿qué hace especial la vía glucolítica? La velocidad en la que ella funciona. La vía glucolítica puede llegar a ser entre 20 y 300 veces más rápida que la vía oxidativa. Entonces, esto es bien importante porque si bien la vía oxidativa es más eficiente, la vía glucolítica lo compensa por velocidad de reacción enzimática. Sí, claro que sí. Quien más da energía, que son 9 calorías, es la grasa. Pero eso es un elemento contextual porque va a depender del estado en el que se encuentre la persona en un momento determinado, que es lo que le quiero mostrar. Entonces vamos a pasarnos acá. Voy a saltarme entonces el cociente respiratorio y me voy a ir a esta gráfica para explicar al final lo que hacemos en una prueba de esfuerzo.
Entonces, lo primero que les voy a mostrar es aquí, miren ustedes, esta línea continua de color morado que va aumentando, aumentando. Esta es la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca máxima, que es dependiente de la edad, va a ser máxima y coincide con nuestra máxima capacidad de esfuerzo. Muy bien. Ahora tenemos una línea de color morado, ¿sí? O una zona de color morado y una zona de color ocre. Ok, entonces vámonos acá a la primera parte del sistema. En esta parte, esta es la zona precompetitiva donde la persona tiene estrés por la bata blanca, ve al médico, ve al laboratorio, se estresa y increíblemente el estrés produce un aumento sin ejercicio, ¿no? En reposo, un aumento de la actividad del azúcar o de la vía glucolítica. Eso significa que la vía glucolítica es una vía que responde a demandas producidas por estrés. Pero dice que abajo la frecuencia cardíaca es baja, pero además de eso siguen consumiéndose como fuente de energía los carbohidratos. En otras palabras, al sistema le está entrando azúcar, 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 grasa, azúcar, 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 grasa, azúcar, azúcar, grasa. Muy bien. En este momento, la persona, aquí cuando empezamos la zona verde, la persona empieza a hacer ya ejercicio. Y digamos, es una zona de transición en donde empieza a hacer ejercicio mientras la frecuencia cardíaca no ha aumentado. Entonces, es mientras se sube la bicicleta, se tranquiliza, empieza a rotar muy suave, un pequeño calentamiento muy lento, y entonces vemos interesantemente que aún predomina un poquito el estrés, pero empieza a predominar el uso de la grasa como combustible. Ahora, miren aquí, voy en este punto, sigan el punto rojo, por favor. En este punto, la frecuencia cardíaca ya empieza a aumentar un poco más, y la ven como sigue, sigue, sigue hasta aquí aumentando. Increíblemente ocurre un fenómeno que es maravilloso, y es que el azúcar deja de ser, o la glucosa que entra al sistema deja de ser relevante como fuente de producción de energía. Y aquí, Elsie, ojo con esto, Elsie, en bajas intensidades de esfuerzo, el predominio de combustible en el sistema es la grasa. Y por eso a esta zona le hemos llamado zona quemadora de grasa. En el laboratorio nosotros medimos qué tan grande es esta zona y el tamaño de esta zona, que sería la eficiencia máxima oxidativa o la eficiencia máxima de quema de grasa, nos determina el grado de salud del paciente y su nivel de entrenamiento. En otras palabras, lo que yo espero de un atleta como Egan Bernal o Nairo Quintana es que esta zona amarilla sea muy prolongada hacia la derecha y muy grande, igual que una persona que tenga buena condición metabólica. Un diabético se comporta como lo que ustedes ven acá atrás y desafortunadamente no es equilibrio metabólico, porque el equilibrio metabólico no existe. Mira que es un proceso dinámico, Brandon. Totalmente dinámico y dependiente de las condiciones iniciales, que es lo que llamamos el estado metaestable al cual estamos sometiendo al sistema. Entonces, no hay un equilibrio específicamente, porque esto es muy, muy, muy dinámico. Entonces, ese equilibrio no existe. Más bien lo llamamos uniformidad en el concepto de la homeostasis. Es más bien uniforme y no equilibrado. Entonces, después de esta zona quemadora de grasa, en donde la frecuencia cardíaca ya empieza nuevamente a ser importante y aumenta, el azúcar por la vía glucolítica vuelve a ser relevante y empieza a ser aumentado su uso, de modo que, por ejemplo, ya vemos que en este punto, por favor sigan el punto rojo, en este punto, tanto la vía glucolítica como la oxidativa, aquí las dos están aportando, digamos, la misma cantidad de proporción de sustratos, pero con una tendencia muy importante en la reducción de la suministro de sustrato por la vía de la beta-oxidación hacia la vía oxidativa. Entonces, aquí vemos un fenómeno que es interesante, que es que empieza a aumentar la velocidad de esas enzimas de la vía glucolítica, predomina la vía glucolítica y se va apagando la vía oxidativa, de modo que el máximo esfuerzo se correlaciona con la vía glucolítica y una inhibición de la vía oxidativa.
En otras palabras, hay un predominio del uso de carbohidratos en el pico máximo de esfuerzo y una disminución importante del uso de grasas como combustible. En la recuperación, ustedes ven acá, entonces hay un predominio muy importante del consumo de carbohidratos. Y aquí en la gráfica no lo tengo, pero luego empieza nuevamente a utilizarse la grasa como combustible. También para nosotros es una medida interesante el tiempo en que vuelve nuevamente la vía oxidativa a tomar el comando de la producción de energía. Entonces son medidas que usamos durante la prueba de esfuerzo y después de la prueba de esfuerzo para ver la eficiencia del sistema metabólico en su respuesta general. Entonces volvamos al concepto de consumo respiratorio, el cociente respiratorio. El cociente respiratorio es el CO2 dividido entre el O2. Entonces fíjense que aquí el cociente respiratorio, ¿no? O vamos aquí a la zona quemadora de grasa para entenderlo primero. Aquí en la zona quemadora de grasa, a pesar de que la frecuencia cardíaca está un poco alto, el cociente respiratorio tiende a ser 0,7, que implica el uso principalmente de grasas como combustible. Mientras que acá en el pico de esfuerzo, el cociente respiratorio es 1, en donde el sustrato energético es la glucosa. Entonces aquí, claro, en este punto predomina el consumo de glucosa. No es 1, pero puede estar por encima de 0,86. En esta zona de acá, en donde hay también combustibles mixtos, aquí el cociente respiratorio tranquilamente puede ser 0,81. Aquí dijimos, en la zona de la quemadora de grasa, cercano al 0,70, y aquí miren, en esta zona, también equivalente a un 0,81, 0,82, y acá por encima de 0,86 hasta el 1. ¿Cuál es la pregunta? Que si se da un incremento de excesivo de enzimas durante ejercicio. La pregunta es, ¿qué tipo de enzimas? Porque todo este sistema es totalmente dependiente de los mecanismos enzimáticos de aquí, de la vía glucolítica y de la vía oxidativa. Entonces, no sé a qué tipo de enzimas te refieres, William. Si exógenas, suministradas externamente o internas. ¿Cuál es tu pregunta? Porque es importante aclarar. William. Doctor, estamos a 5 minutos, doctor. Ya terminamos, tranquilo, no hay problema. Ok. Claro, ojo, ¿no? Él sí. Porque esto es dependiente de un factor muy importante que está aquí en la abscisa de esta gráfica, que es la potencia. A medida que aumenta la potencia, recordemos la potencia es el trabajo dividido entre la unidad de tiempo, mayor es el compromiso de demandas energéticas del sistema y esto va a ser la diferencia entre las dos. Entonces, un modelo interesante para responder el tema de las enzimas a William es el cáncer, porque en el cáncer sí hay una disregulación de las enzimas, en donde el sistema, sobre todo en cáncer, en diabetes, enfermedades crónicas degenerativas, el sistema aquí, en donde este piruvato debería convertirse en acetil-CoA, no lo hace, entonces lo que tenemos es una acumulación de lactato, y la acumulación de lactato se utiliza en la vía gluconeogénica para alimentar células normales y células tumorales, y también en personas diabéticas induce un efecto gluconeogénico con aumento importante por la vía gluconeogénica de azúcar, sobre todo en la mañana, que eso tiene un nombre muy específico y se denomina efecto Somogyi, ¿no? O sea, efecto Somogyi, que ocurre sobre todo después de la administración de insulina. Entonces, con este modelo, ustedes ya lograron entender que el sistema es muy dinámico y muy interesante, y así podemos dividir entonces entre lo que normalmente los entrenadores llaman zona quemadora de grasa, zona de mantenimiento, zona de aumento de la capacidad y zona máxima de esfuerzo. Es una clasificación arbitraria que se utiliza mucho en los gimnasios. Muy bien, entonces con esta interpretación yo creo que hemos hecho una muy buena elaboración del concepto. Aquí la máxima potencia, por ejemplo, 500 vatios, equivaldrían, por ejemplo, a la capacidad física de una persona en su máximo esfuerzo. Y 4 METs, imagínense, 4 METs de capacidad máxima sería terrible para una persona porque aumentaría su riesgo de morbi y mortalidad, ¿no? ¿Cuál es tu pregunta exactamente en la recuperación, Regulo, por favor?
Profe Régulo, puede abrir el micrófono si quiere para que explique más rápido, por favor, por cuestiones de tiempo. Profe Régulo. ¿Cómo lo confrontamos con la velocidad de recuperación del paciente? No se te escucha, Régulo. ¿Y cómo lo Acércate, enfrentamos con la acerca el velocidad de celular, recuperación? acerca el dispositivo a tus labios. ¿Y cuál sería la velocidad de recuperación de ese paciente con ese esfuerzo? Óptimo, pues. No, el óptimo es que en 3 minutos la persona haya recuperado gran parte de su capacidad metabólica, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, todos los patrones en 3 minutos deben estar prácticamente estabilizados. Eso en fase aguda. En fase subaguda son 72 horas de recuperación y en fase crónica por encima de las 72 horas, por ejemplo, una semana, etcétera, ¿no? Para resumir, quiero que vean esta última gráfica para que vean, digamos, la magnitud de posibilidades de medición que tenemos. Podemos medir flujos pulmonares, podemos medir respuesta cardiovascular de manera compleja y podemos medir metabolismo. O sea que estas medidas de consumo de oxígeno son fundamentales para muchas cosas. Yo puedo utilizarlas no solamente para medir la capacidad de un deportista, las puedo utilizar en obesidad para prescribir ejercicio y alimentación, en enfermedades crónicas degenerativas para la prescripción de ejercicio, como lo vimos, podemos utilizarla en la predicción del riesgo periquirúrgico, como también la podemos utilizar, por ejemplo, en otras cosas tan interesantes, como por ejemplo la respuesta a la presión arterial en pacientes hipertensos, podemos ver la respuesta del ejercicio en el electrocardiograma, etcétera, etcétera, etcétera. Estas pruebas tienen unas aplicaciones importantes que trascienden a la cardiología clásica, trascienden a la medición de la capacidad metabólica en atletas y trasciende hasta factores de salud como por ejemplo la predicción de mortalidad. Y lo que estamos haciendo y muy fuertemente ahora en mi consultorio es el tratamiento específico con ejercicio en pacientes con cáncer, entre otras cosas. Bueno, démosle un fuerte aplauso a nuestro queridísimo doctor Carlos Alejandro López Albán. Doctor, hay un doctor que le tiene 3 preguntas que me llamó y me dijo, yo le tengo 3 preguntas a mi gran amigo. Por favor. Doctor Alfonso Barbosa Domínguez, concreto, por favor. Sí. Por cuestiones de tiempo. Ok, bueno, tocaste un tema muy interesante que es la parte de hidratación, la parte de la toma de agua. Sobre todo, esta pregunta que voy a hacer es porque han sucedido muchos casos donde los deportistas... Yo no alcanzo a escuchar al doctor Carlos, ¿usted lo alcanza a escuchar? Perfecto, no hay ningún problema. Ahí, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Sí, ahí ya. Tocaste un tema importante y es el punto de hidratación, porque pues sabemos que el agua es fundamental para todos los procesos bioquímicos que se dan al interior de la célula y en el ejercicio. Pero me preocupa mucho un tema y es la hiponatremia, para que le expliques a los entrenadores, porque se está dando mucho caso de muerte súbita en deportistas por esta hiponatremia, porque la tendencia es a creer que se puede tomar agua porque el agua hidrata, como preguntaron ahora, pero tú sabes que técnicamente pues el término de hidratación es otro. Una cosa es recuperar líquido, pero me interesa mucho que le expliques lo de la parte de hiponatremia, Carlos. Obviamente, el cuerpo, somos agua con sal, eso esencialmente. Y por lo tanto, el cloruro de sodio, el cloro y el sodio y el potasio y otros elementos como el magnesio son muy importantes y son esenciales. Entonces, obviamente, hay que consumir sal. Si a una persona le empiezan a dar calambres principalmente es porque tiene deficiencia de sodio y por eso hay que suministrar sodio. Claro, obviamente la hiponatremia en ejercicio puede matar porque es muy importante entender que el sodio y el potasio se mueven entre el interior y el exterior de la célula y eso es lo que permite la despolarización, por ejemplo, del sistema del corazón, del sistema nervioso. Entonces, claro, es la bomba sodio-potasio. Y si esa bomba no tiene el sustrato, que es el sodio, pues claro, ha habido casos de muerte súbita asociadas a consumir solamente agua y no agua con algún suplemento de sal. La pérdida de sodio a nivel de la piel en ejercicio es 1/3 solamente de la cantidad de sal que hay en el plasma.
Eso también hace interesante que no, las bebidas con las que hidratamos los atletas no son las mismas bebidas para suplementar el líquido después de diarrea o vómito. Son menos, con menos contenido de sal, menos contenido de azúcar y por lo tanto las bebidas de deportista no son las mismas bebidas para vómito y diarrea. Eso tienen que tenerlo en cuenta también. Porque si no puede llegar al contrario, que también es hipernatremia, que tampoco es bueno. Es básicamente exceso de sodio en el sistema. ¿Cómo se mide el exceso de sodio? Si usted suda y le quedó blanca la camiseta o blanca la gorra, significa que le faltó agua. Si la orina es muy clara y sin embargo persiste con sed, entonces usted tiene posiblemente deshidratación hiposmolar. Bueno, démosle fuerte ese aplauso a nuestro queridísimo doctor. Vamos a entregarle parte del Ponao un pequeño obsequio, por favor. Doctor Alfonso Barbosa, me informa si están viendo mi pantalla ampliada. Muy bien. Politécnico, República de Colombia y en su nombre Politécnico Nacional de Artes y Oficios Ponao certifica que Carlos Alejandro López Albán participó en el programa técnico laboral por competencia en recreación y deportes como apoyo educativo, siendo ponente virtual del tema calimetría en ejercicio, con una intensidad de 2 horas, dado en la ciudad de Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia. A los 2 días del mes de noviembre de 2024 firman Eibar Bravo Hurtado, director y coordinador académico del programa. Démosle fuerte ese aplauso a mi querido maestro, excelente. Si alguien desea tener la grabación, las diapositivas, sí, no, para que tengan eso claro, o no sé si el doctor quiera compartir las diapositivas, porque ahí tienen mi WhatsApp, ahí tienen, por favor. Ahí tienen el WhatsApp para que le puedan escribir los que quieran compartir las diapositivas. Del resto, si que pronto quiere un certificado, tiene un costo a nivel internacional de $20 para la gente fuera de Colombia y 80.000 pesos para los que son de Colombia. Cualquier cosa se comunican conmigo, ustedes ya tienen mi número. Vamos a darle, aplauso enorme, doctor Carlos. De verdad, fenomenal. Perla está preguntando dónde está el QR. Ahí el QR, si acercan su cámara de fotografía. Vuélvalo a colocar porque lo saqué, maestro. Vuelva a colocar la presentación para que vean el QR y tengan su número de WhatsApp. Vuelva a compartir la diapositiva, maestro. Maestro, usted ese QR debería ponerlo grande, man. Que todo el mundo lo vea grande, inmenso. Amplíelo. No lo deje tan chiquito. La doctora de México, que es una chusca, quiere hacerle una pregunta al Canoso de López. No, ella le dio fue aplausos, profe Alfonso. Son aplausos. Le respondo la pregunta a la doctora. Son aplausos a la maestra Perla Beatriz a la Triste. Y son aplausos. Ella aplaudió, dio muchos aplausos. ¿Aplaudió? Es este que da esta acción, mírelo. Ese, tan. Ese es el de aplausos. Ahí vamos aprendiendo poquitico. Doctor Carlos, por favor, comparte la pantalla para que veamos estoy ampliando el QR el código QR para que lo vean grande y puedan llegar directamente al WhatsApp de mi querido doctor. Excelente. Bueno, y tenemos un gran invitado también. Ahorita lo vamos a presentar, los dos grandes invitados. Vamos, doctor, por favor, antes de cerrar para que quede grabado y que todo el mundo a nivel internacional que se conectan, tengo más de 1,000 seguidores, más de 1,000 suscriptores en el canal de YouTube, también puedan tener acceso a que se puedan comunicar directamente con nuestro maravilloso doctor, que va a estar dentro de muy poco en Puerto Rico. Doctor Carlos me autoriza para enviarle también su WhatsApp al doctor Ángel Gutiérrez. Vea que no hay problema. Mucho gusto. No hay problema, doctor. Y doctor Ángel Gutiérrez da, exacto, tómele ahí pantallazo, por favor. Tomarle una foto al QR y... Tómele foto. Tienen acceso a mi WhatsApp, con mucho gusto. Al WhatsApp directo. Téngalo ahí, ya en 4, 3, 2, 1. Se fue, muy bien. Vamos a cerrar acá. Hilder. Dale chance.